Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara 480, episodio 7. Crecer hacia el cielo, parte 1. Densificar la ciudad es la gran respuesta al problema de la expansión desmedida. En vez de crecer horizontalmente, se plantea aprovechar lo ya construido, una densa red de infraestructura, y usarla a su máxima capacidad, lo que significa que se elevarán edificios altos donde antes había casas y llegarán a vivir más habitantes. La condición es que la zona densificada tenga los servicios óptimos suficientes para resistir esa nueva oleada de pobladores. Y todo empieza a raíz del precio del suelo. Un espacio densificado donde el metros cuadrados de alto valor, como suele suceder en las zonas urbanas al interior del anillo periférico de Guadalajara, hacen difícil el proceso, pues no está dirigido al mercado mayoritario de solicitantes de vivienda. Hasta ahora, no existen políticas para regular el suelo urbano en la ciudad, aunque los instrumentos para hacerlo existen desde que se creó la Ley de Desarrollo Urbano en los años 90 del siglo XX, antes de la explosión de la dispersión urbana. Esto también lleva a deber garantizar la calidad de la infraestructura existente. Es verdad que han sido zonas progresivamente abandonadas con el cambio del modelo de familias, cuya densidad bajó. Al tratarse de zonas de viejo uso, tienen las redes de agua, drenaje, colectores, electricidad, alumbrado, las calles terminadas, los parques públicos y cajones de estacionamiento, entre otras. Pero si se pretende de la noche a la mañana multiplicar por 3 o 5 el número de personas, ¿de verdad está garantizado que esa red de infraestructura no va a colapsar? Agreguemos el problema de atraer habitantes nuevos que no están arraigados, como es lógico. Eso va a generar de entrada problemas de convivencia, en el mejor de los casos, e incluso de violencia y delincuencia en los peores. Y no olvidar que el nuevo modelo de vida ideal del tapatío, sea nativo o adoptado, es individualista, y eso implica tener un carro a la puerta. ¿Cómo garantizar que esas calles y avenidas tengan capacidad de alojarlos y, sobre todo, de estacionarlos? Como la nueva ciudad que se pretende construir busca un cambio de paradigmas, también pretende convencer al nuevo colono que se baje del auto y use transporte público. El problema es que las zonas donde realmente se da el proceso de redensificación, el centro poniente de Guadalajara, tienen suelo caro y no alojan corredores de alta movilidad. No serían las que tienen la vocación ni el verdadero interés de mercado para ser redensificadas. Los corredores creados con los ejes del tren ligero y de los tendidos del transporte articulado, que son las zonas a redensificar según la planeación urbana vigente, en cambio, no han vivido ni de lejos la explosión de construcciones densas para el mercado de vivienda media baja y popular, y se siguen despoblando pese a contar con toda la infraestructura y suelo un poco menos caro. Esto revela que los intereses de corto plazo y especulativos se han comido una buena idea y la han pervertido. Y es la discusión necesaria que tiene que afrontar la ciudad, reconoce el director del Instituto Metropolitano de Planeación, Mario Silva Rodríguez. Creo que ahí hay un debate que necesitamos hacerlo desde un lugar mucho más empático y honesto en la metrópoli. Porque nadie queremos expansión, pero tampoco queremos verticalidad, porque los dos ejemplos que tenemos son negativos. Pero sí necesitamos que lo que ya está extendido lo consolidemos porque ya hay asentamiento ahí, y que donde se está dando la verticalidad tenga controles. Entonces, el desarrollo orientado al transporte tiene esa lógica de tener controles. Digo, a final de cuentas, que donde no se está dando la verticalidad y se deba dar, sí se dé, ¿no? Porque sí, ahí también hay un déficit importante. Sí, porque si no, la producción de la ciudad en términos del uso del suelo va a seguir siendo de esa manera. Claro. Los instrumentos ya están. Yo creo que no podemos decir, esa es una conclusión importante, no podemos decir que estamos igual que en el 2015. No estamos igual que hace 10 años. Ya hay instrumentos que tienen contención. ¿La contención es automática? No. ¿Hemos hecho el trabajo que nos establece la ley para que la contención del crecimiento desordenado se dé? Sí. ¿Ha sido sencillo? No. ¿Tenemos información actualizada? Sí. ¿El tema de riesgos tiene que darnos una brújula de hacia dónde hacerlo? También. Y ahora le vamos a incorporar la variable climática. O sea, eso también ya está sobre la mesa, y creo que pues sobre eso estas nuevas administraciones tienen esa oportunidad, yo no diría un reto, porque me parece que ahora ya hay más consolidación de poder a su vez estructurar, organizar y dar mejores resultados sobre la contención de la metrópoli.
Redensifíquese, pero en los bueyes de mi compadre, parecen decir los tapatíos. El periodista Diego Petersen Fara urge a construir la política pública necesaria para que se haga de la forma adecuada. Pasa por ir de lo urgente a lo importante. Yo creo que el problema, 1, hay que densificar, ¿no? 2, todo el mundo quiere que la ciudad se densifique en la milpa del compadre. Es decir, nadie quiere un edificio al lado de su casa, ¿no? Y creo que no se han generado los suficientes incentivos. Y 3, se ha hecho con una gran corrupción, donde el plan parcial dice 6, te construyen 11 pisos. Y no es lo mismo tener al lado 6 pisos que tener 11. Esa corrupción, ¿no? de el sobretecho, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ha hecho que la densificación se haya convertido en un coco. Es decir, ¿por qué? Porque no le queremos a la autoridad, porque la autoridad no fue capaz de redensificar con orden e inteligencia, ¿no? Es decir, tenemos instrumentos de planeación fallidos, ¿no? Sí tenemos hoy un Instituto Estatal de Planeación que yo creo que a la larga todavía le falta algunos años para que el resultado se vea, porque la planeación es eso, la planeación, es decir, lo que puedas hacerte en planeación se va a ver reflejado dentro de 20 años, no se ve mañana, ¿no? Ahorita seguimos sufriendo los estragos de la mala planeación y bueno, seguimos sin planes parciales en el sector 1 y 2 de Guadalajara, punto, ¿no? Que es donde está el interés económico. Y donde está la posibilidad de desarrollo vertical, ¿no? Y con corrupción, yo digo que por todos lados, no solo entre los que lo promueven y los que lo detienen. Es decir, ha habido corrupción en los dos lados. Eso es lo que ha sido terrible, ¿no? Sí, claro. Porque uno pensaría que el problema de la movilidad, la planeación siempre se había planteado que era para los grandes corredores, y los grandes corredores uno no los ve densificado. Hablando de las líneas del tren ligero, hablando del macrobús, sí, hablando de los espacios por donde uno puede dejar de utilizar un auto y subirse al transporte. Sí, o sea, el transporte masivo, además tiene esto, digamos, siempre será masivo, o sea, nunca va a ser es el más eficiente, pero nunca será el más cómodo, ¿no? Es decir, en ninguna ciudad del mundo, ¿no? Lo usas por conveniencia. Y su conveniencia debe ser mucho más alta a el uso del coche. Y la otra es que mientras no haya un castigo al uso del auto particular, ¿no? que va de la mano, o sea, tiene que haber transporte masivo y castigo al auto particular. ¿Por qué en Nueva York los ricos usan metro? Pues porque cuesta $25 la hora de estacionamiento, ¿sí? Y no te puedes estacionar en la banqueta. Bueno, si a ti te cuesta $25 ir al centro, ¿sí? La hora, ¿sí? Y no te vas a poder llegar, ponerle los intermitentes y estacionarte en Independencia a la hora que tú quieras, ¿no? Pues no te vas a ir por ningún motivo, aunque tengas mucho dinero, salvo que seas hiper rico, te vas a ir en coche. Todos los demás se van a ir en transporte público, taxi, camión o metro, ¿no? Entonces, esa parte del incentivo, ¿sí? Al transporte debe venir acompañado de un incentivo al contrario o un desincentivo al uso del automóvil. Y eso es toda la serie de cosas que hay que ponerle el impuesto al uso del automóvil, que es lo más ineficiente, lo que más usa espacio público, ¿no? Que ese es el tema que tenemos que tener muy claro. Es decir, el espacio público en esta ciudad lo usamos para estacionar coches. Es absurdo, ¿no? Siendo lo más escaso. Pero redensificar como negocio es modelo que impera en la ciudad. Los constructores buscan la máxima ganancia en el plazo más corto. Y en ese sentido, se trata de construir lo más alto posible, aunque haya conflictos urbanos y sociales que puedan heredar. Eso ha incentivado el recurso de la corrupción, de la simulación y de la astucia para obtener autorizaciones en zonas donde no se debe, de acuerdo a los ordenamientos. Un ejemplo extremo es el que refiere el directivo público profesional Horacio Villaseñor Manzanedo. Te voy a poner un ejemplo que te va a llamar mucho la atención. Si tú vas a tramitar una licencia de un edificio, que es el tema que yo he escuchado que te gusta mucho, y voy al rastro a entregar mi solicitud de licencia para el edificio, la señorita que me atienda, ahora por equidad puede ser señorito, ¿no? Me va a decir que no lo puede recibir porque tengo que ir a obras públicas. Y entonces yo le voy a decir, dile a tu jefe o a tu jefa, pregúntale, porque ella sí sabe. Necesito que me lo recibas, me lo selles y me le pongas, aunque le pongas el sello del rastro y me lo firmes.
Va con el jefe y le va a decir, no se lo recibas, aquí nunca se ha recibido eso. Y no me lo va a recibir. Te pones a ver el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco y dice, aunque no sea el área competente, hay que recibirlo y tiene 5 días para mandarlo al área competente. Y hay que avisar a la persona que ya lo hiciste. Pero no sabe, el que ya tiene 20 años ahí no sabe porque nunca ha tenido un jefe que sabe. Y su jefe no sabe. Y el ciudadano tampoco sabe. No, y además, pues no quieren complicarse la vida, ¿verdad? Pero, no saben que es una responsabilidad, dicen... ¿Pero qué causó eso? Ahí te va, lo interesante. Un constructor sinvergüenza se lleva a un notario, no me lo recibe en el rastro, da fe que no me lo recibe y ya me voy al tribunal administrativo y el tribunal administrativo me dice, construyelo porque no te atendieron. Y luego el municipio va a decir que el sinvergüenza es el juez. El juez no estudia asuntos de desarrollo urbano, él nomás revisa la legalidad. Y entonces el culpable fue el municipio. Sí. No el tribunal administrativo. Y es muy oportuno porque se la pasan queriéndose lavar la cara con el tribunal todo el tiempo las autoridades municipales. Y bueno, ¿y cuál fue la falla? La falta de capacidad, de inteligencia, de lo que yo te estás diciendo, del ayuntamiento. Ahí está el artículo 50 de la Ley de Procedimiento. ¿Por qué no reorganizan todo? Ahora, dices, vamos haciendo un alto y vamos reflexionando. ¿No valdría la pena reflexionar también en que quizás la configuración de esta ciudad con varios municipios pudiera quedar en el pasado y pensar tal vez en un ayuntamiento y un municipio más grande, ya con la lógica de abarcar toda la ciudad y de que se encargara de todo? Si no pueden administrar un territorio menor, ¿por qué van a poder un territorio mayor? Lo que hay que hacer es ya no andar inventando cosas. Por eso hay que reflexionar bien las cosas, de ver si la quieren resolver, bueno, y escuchen a la gente que sabe. Digamos que tu idea es que tenemos que fortalecer al municipio y ese es el camino para mejorar la ciudad. Y para fortalecerlo se necesita... Al municipio como ayuntamiento, pues. Sí, y para eso se necesita capacidad. No se necesita popularidad, ¿no? O sea, hubo un político administrador muy exitoso en los años 80 que fue presidente municipal de Guadalajara y yo sé que el gobernador de entonces, que fue Flavio Romero de Velasco, se acercó y le dijo, oiga, licenciado, usted está haciendo más obra que el gobierno del Estado. ¿No? Y a él lo criticaban porque no era popular, no era simpático, no lo conocían en las colonias, no iba. Y hay una nota por ahí periodística que dice, si soy simpático, ¿con qué gobierno? ¿Con qué soluciono los problemas? Colonias de hace 60 años hoy están en otra realidad demográfica y enfrentan un uso claramente especulativo del suelo en las zonas del centro y poniente de la ciudad, advierte el urbanista Salvador Dueñas Rodríguez, quien además tiene una experiencia directa como presidente de una junta de colonos de esta zona. Es el caso, por ejemplo, de colonias como Chapalita, como Providencia, como Jardines Vallarta, Juan Manuel Vallarta, colonias que fueron iniciadas hace, como bien dices tú, 50, 60 años, y que los moradores originales eran familias de 8 miembros, papá, mamá, 5, 6, 8 hijos, y que requerían espacios generosos para atender ese tipo de familias, pero que hoy en día son colonias donde la mayor parte de la población son adultos mayores, que llegaron de jovencitos a esas colonias de 20, 25 años y que hoy tienen 75, 80 años y que viven solos en viviendas de dimensiones de 200, 300 metros de terreno y 200 o 300 metros construidos cuando los habitan 2 personas. Obviamente esto hay que atenderlo y hay que buscar incentivar que estas colonias también sean redensificadas en el buen sentido de la palabra. Te comentaba yo hace rato, es más difícil lograr que los ayuntamientos te otorguen el permiso para generar 2 viviendas en un solo predio de estas colonias que te platico, a que en lo oscurito un desarrollador inmobiliario consiga el permiso para levantar una torre de 14 pisos y 80 departamentos. ¿Por qué? Es mucho más sano, algo como lo que sucedió en Barcelona, donde la ciudad se densificó de una forma pareja.
donde todas las viviendas pasaron de un nivel a 2 o hasta 3 niveles de una forma armónica, agradable a la vista, al disfrute de los propios vecinos, a tener de repente una casita de un nivel y a un lado una torre de 14, 20 pisos que le obstruye, le agrede, le quita la luz solar, el viento. Es muy agresiva una densificación de ese tipo. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollador, que lo que busca es la utilidad económica, pues es más atractivo hacer una sola torre en un solo predio que intervenir 40 viviendas. Pero el gobierno, que es el encargado de regular estos temas, debe de ver por el beneficio común, por el bien común, aunque sea más difícil. Y eso es lo que no se ha llevado a cabo. Sí, porque además resulta que muchas de estas torres que se construyen, tampoco es que digas hay una demanda amplia en el mercado, muchas tienen pisos solos, sí. No están necesariamente habiendo un mercado que esté demandando las torres ahí. Sí, pues lo podemos ver, el ejemplo claro de este tipo de inversiones pues es Andares. ¿Cuántas torres hay en Andares actualmente? Y se siguen construyendo. Y como dices tú, es bien fácil pasar un día en la noche y ver cómo hay foquitos encendidos de forma aleatoria en algunos niveles y hay pisos completos apagados porque están abandonados, o no abandonados en el sentido de que no tengan un dueño, sino de que se están siendo utilizados como especulación. El refugio de capitales, incluso a veces de extraña procedencia, que llegan ahí y que resultan seguros en términos de invertir, de inversión y de fácil capitalización futura. Pero es una especulación y eso no lo hace bien, insisto, a la ciudad en términos de esta armonía social, de esta hegemonía, de la cultura de la ciudad como decía Gell, una ciudad humana, a escala humana, porque a distancias ni siquiera humanas. Entonces podemos hablar de densificación verdadera, porque si los sitios están vacíos, pues ¿cuál es la densificación? Además es un contrasentido, al final de cuentas. ¿De qué modo presiona las empresas inmobiliarias sobre los colonos? Expone su caso en Jardines Vallarta. Explícame algo, tú como en tu experiencia como presidente de colonos de una de estas colonias que mencionaste, pues es cotidiano el enfrentamiento con los intereses económicos que quieren transformar la vida en las colonias. ¿Por qué? ¿Qué factores intervienen para que sea más fácil hacer una torre que uno revisa el plan parcial y no está aceptada, que hacer un proceso con la vivienda como el que tú has planteado, que sería una densificación amable y aprovechando lo que existe? Mira, en el caso que citas, yo fui presidente de colonos de Jardines Vallarta durante casi 5 años, porque nos tocó el tema de la pandemia. Normalmente son 3 años, yo tuve que quedarme, no hubo la posibilidad de convocar elecciones y la gente me pidió que me quedara un tiempo más. Estuve ahí casi 5 años como presidente de colonos y conozco de primera mano todo el tema. Es mucho más fácil en la realidad, aunque en el papel o en la norma no lo sea. Eso te invita a pensar, como dice el dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? Te invita a pensar en actos de corrupción. Si la norma, si el plan parcial no te permite realizar ese tipo de edificaciones, ¿cómo es que se están llevando a cabo? Durante mi administración llegaron al menos 5 desarrolladores con la idea de demoler vivienda y utilizar los predios para desarrollar torres de departamentos. Y para mí era muy fácil decirles, el plan parcial no lo permite, disculpen, pero yo no le puedo dar el visto bueno. Porque afortunadamente se prevé dentro de la norma que el ayuntamiento le solicite a las juntas de colonos su visto bueno, sobre todo cuando lo que se pretende edificar o construir en alguna zona transgreda o quede fuera del marco normativo. Es decir, tú quieres hacer 8 viviendas en un predio donde la norma te dice que solo caben 6, no está tan descabellado, pero no está dentro de norma. Entonces te piden una anuencia de colonos. Te repito, durante mi gestión fueron rechazadas al menos 5 de esas solicitudes. Y yo lo que les decía es que yo no es que quiera ahuyentarte como inversionista, bienvenido seas,
pero hay que actuar conforme a la norma, conforme a la ley y que nos beneficie a todos como vecinos. Yo al final de cuentas estoy siendo el representante de mis vecinos. El problema es que luego de repente cuando tú solicitas a través de transparencia los documentos que amparan las licencias de construcción de esas torres de departamentos que sí hay en otras zonas de la ciudad, te encuentras con que hay omisiones de parte de la autoridad. Entonces, luego resulta, como platicábamos hace rato, que los señalados terminan siendo los jueces, pero luego el juez dice, es que a mí no me dan argumentos para poder defender. El desarrollador llega con documentos que ingresó al ayuntamiento solicitando una licencia de construcción y que nunca le contestaron. Entonces, o la omisión o la corrupción está en el ayuntamiento. Cuando el caso llega a la solicitud de la afirmativa ficta a los tribunales, es porque ya hubo un acto previo, insisto, de omisión o de corrupción o de ambas. Entonces es muy difícil luchar contra todo eso. Hablamos ya aquí de un factor adicional, pues que es la corrupción y su compadre la impunidad, ¿no? Que termina siendo así. Sí, porque tú me comentas que en tu periodo hubo un rechazo de 5 proyectos, pero hay muchos lugares donde se inundaron de torres y tienen la anuencia de vecinos. Quiere decir que también ahí los vecinos, en algunos casos, yo he sabido de casos en que participan por lo menos un sector, también por eso se dan las luchas por el poder, yo creo, en los comités vecinales, que decidieron beneficiar un proyecto que era a todas luces ilegal. Sí, desgraciadamente, pues, digo, la corrupción es inherente al ser humano, por eso necesitamos reglas, y que las reglas sean claras, y que además nos obliguen a cumplirlas. Si no, no necesitaríamos de reglas. El tema es que efectivamente estos intereses luego terminan permeando a las asociaciones de colonos. Por ejemplo, en el caso que te cito de mi experiencia en Jardines Vallarta, pues ocurrieron 2 cosas que facilitaron las cosas. Una, yo tenía un grupo de vecinos muy fuerte que me apoyaban. Yo tenía la experiencia en temas de urbanística, soy arquitecto con maestría en urbanismo. Tenía un abogado que me apoyaba en temas legales para contestar puntualmente las solicitudes de tal forma que no quedara ningún cabo suelto, y vecinos que me apoyaban en la decisión, porque también hay una presión por gestionar este tipo de proyectos, que insisto una vez más, no es que sea malo la inversión en sí, claro. La forma de hacerlo es lo importante. Pero termina siendo cierto lo que decía la letrilla de Quevedo, poderoso caballero es don dinero. O sea, el que llega con una paca de billetes transforma de repente mucha gente que no está preparada para enfrentar ese embate. Sí, es lo importante pues de que las asociaciones ciudadanas, no solamente las de colonos, las asociaciones ciudadanas en general, tú lo conoces bien, has vivido luchas sociales como en la zona de Huentitán, como la zona de la Villa Panamericana, el Parlamento de Colonias que les ha acompañado, la impugnación de planes parciales. Es importante que las asociaciones ciudadanas, las asociaciones civiles participen, pero incluso voy más allá, que se informen y se preparen, porque es necesario tener el conocimiento de la norma para poder incidir. La ciudad se llena de anomalías, al grado que la ilegalidad es ya la marca de la redensificación. Vamos a conocer la historia de esta colonia de Zapopan, donde no solo se presentó una violación clara al uso de suelo, sino que, a diferencia de otras historias con mal fin, la reacción vecinal ha tendido a controlar y corregir los abusos. Pues nos encontramos aquí en la zona poniente de la ciudad de Guadalajara. Esta zona es residencial, es una zona que tiene densidades bajas porque es residencial para gente de alto poder económico, y bueno, esta gente quiere casas grandes, quiere espacios seguros, y sin embargo tenemos una historia muy interesante aquí en la zona de Zapopan, porque atrás de nosotros se encuentra este edificio, que es un edificio que rompe totalmente con los esquemas normales de esta zona de la ciudad, y que es muy interesante porque queremos ilustrar de este modo cómo se ha dado de forma caótica la densificación. Esta zona no reclamaba este tipo de edificaciones, pero se dio. Estamos con el arquitecto Jorge Fernández Acosta, y él pues conoce bien la historia de este edificio. Jorge, ¿cómo estás? Y bien, Agustín, muchas gracias. Esta historia. Pues mira, Vistavento, que así se llama el desarrollo de esta torre,
pues tiene alrededor de 10, 11 años de que se construyó. Es un proyecto del arquitecto Juan Sordo Madaleno, de la Ciudad de México, un arquitecto exitoso que ha hecho proyectos muy valiosos, muy interesantes, Andares, entre otros. Y que bueno, se gesta este proyecto en un terreno que de origen era H1, sigue siendo H1 de hecho. O sea, si tú revisas los planes parciales... Explica a la gente qué es un H1. H1 es baja densidad, como lo explicabas bien al principio, ¿no? Casas de 1 o 2 niveles, obviamente unifamiliares, ¿verdad? Terrenos generosos en el caso de la zona. Y luego entonces el terreno forma parte del conjunto del fraccionamiento más amplio, ¿verdad? En donde esa franja de terreno se rompen los parámetros de las cuestiones del COS, del CUS. Y la gente, bueno, para que sepan qué es COS, es el coeficiente de ocupación del suelo o el coeficiente de uso del suelo, que por algunas cuestiones extrañas, ¿no? De manejos de cabildeos, etcétera, etcétera, se multiplicó el CUS, es decir, los metros cuadrados que se pueden construir, que de acuerdo con el H1 no podrían ser esos, pues se construyeron, se autorizaron, ¿verdad? En alguna maniobra por ahí del cabildo, de la gente involucrada, y pues nos resultó este edificio que vemos aquí ahora, ¿no? O digamos que esto es fruto, podría decir la gente, es corrupción, no sabemos si les dieron dinero, pero hubo por lo menos tráfico de influencias porque se alteró una zonificación que ya estaba establecida, ¿no? Así es, había un truco por ahí en el pasado y que tiene que ver con las afirmativas fictas y estas cosas, en el sentido de que tú, ante un rechazo de una solicitud de una cosa de este tipo, había un segundo paso. Es decir, Obras Públicas tendría que haber revisado y autorizado o no el proyecto. Seguramente dijeron que no, y luego el segundo paso era pasar a Cabildo. Y en el Cabildo se revisa el asunto y se autoriza al final de cuentas. Digamos, ¿verdad? que algún regidor o algún funcionario lo coloca, gestionó, hizo lobbying ahí para que se aprobara. Al final de cuentas no está como fuera de la ley porque está aprobado por el Cabildo, pero está fuera de la lógica y de la norma, ¿no? De la norma urbanística que permitirá un edificio armónico con el entorno y que además no agreda tanto al tema de infraestructuras, al tema del agua, al tema del drenaje, al tema del suministro de servicios, ¿verdad? Y esa parte pues está violentada, ¿no? Y es lo que pasa con la reedificación en realidad. Y aquí en la historia particular de este edificio, ¿qué ha pasado con el fraccionamiento que le rodea, que le violentó totalmente sus densidades en términos de lo que acabas de decir? El tema de los servicios, el tema de la seguridad, el tema de las áreas verdes. Mira, ¿Qué ha implicado concreto? ¿Qué ha implicado? Así, el más relevante de los puntos que tendríamos que señalar, Agustín, es la privacidad. Este tipo de fraccionamientos, que ciertamente son cotos que procuran seguridad, privacidad, exclusividad, pues se rompe. Cuando tú tienes una persona que a los 22, 40 metros de altura te está viendo en el patio de tu casa, pues en realidad ya estás vulnerado en tu privacidad, ¿no? Ese es el punto más relevante, más grave en términos de convivencia social, por ejemplo, ¿no? Obviamente, como te digo, porque conozco bien el funcionamiento del conflicto que ocurre, por ejemplo, con las plumas de acceso, ¿no? Ellos son, al final de cuentas, vecinos del fraccionamiento, ¿sí? Y como vecinos tendrían que aportar su parte alícuota de cuestiones de mantenimiento y cosas de ese tipo, y ahí hay conflictos. Toda la cantidad de agua de desecho que se genera va a los mismos pozos y cisternas y cárcamos del predios. O sea, no se rediseñó, claro, esa parte. Genera desbordamientos, genera inundaciones de materia fecal, de materia de agua sucia, y hay conflictos, ¿verdad? También entre ellos mismos, al final de cuentas, hay gente que no está acostumbrada a vivir en este tipo de comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, hay una especie de asamblea de condóminos, ahí dentro, son 108 unidades las que están allí, parece que todas están como habitadas, ¿verdad? Y entonces, el hecho del nivel de personas, en todos los sentidos, económico, cultural, educativo, etcétera, viviendo en un ambiente de confinamiento, porque al final se convierte en eso, no genera armonía ni siquiera interna, ¿sabes? Es gente que tiene un modo de ser muy sui generis, acostumbrado un poquito a que se hacen las cosas a sus modos, etcétera, y chocan mucho, ¿verdad? Y chocan ellos y chocan afuera y hay un conflicto. Me llama la atención, entonces ellos están como aislados aparte del resto del fraccionamiento, no tendrían que estar integrados pues para... Pues sí, pero es un condominio aparte.
es un condominio dentro de un condominio. Es bien extraña la figura jurídica que está ocurriendo allí. Sin embargo, pues ya está. Y de alguna manera, pues se está procurando la armonía, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Mira, pues tengo para platicártelo y creo que lo hemos comentado en alguna ocasión previa. El hecho de haberme involucrado con la revisión del estatus del edificio en términos de la cuestión urbana, me llevó a ser parte de los procesos judiciales como perito que soy, para tratar de regular y controlar esto, ¿no? Ya estaba el edificio. Eso derivó en que en este momento yo soy director de construcción del fraccionamiento en donde está sentado el edificio. Inclusive estábamos en negociaciones para también participar como coordinador de la cuestión de construcción interna, de modificaciones internas, una especie de comité de construcción también de Vistavento, ¿no? Eso a mí me permitió, y por eso me invitaron, para tratar de meter como orden al desarrollo de las actividades y de la edificación misma. Me parece que esa es la respuesta, es decir, seguir la norma. Sobre todo porque es un hecho consumado y como tú dices, por más que se pueda cuestionar, está legalizado. Exactamente, o sea, no es que estén, no es por meterlos a la cárcel, ¿no? Claro. La verdad es que está aprobado por Cabildo y todo se desarrolló conforme a las cuestiones técnicas de un proyecto que se siguió. Lo que a mí me llama la atención es la enorme debilidad que pueden tener en un momento dado los colonos organizados, porque o alguien no les preguntó su opinión. Esto se hizo a espaldas del propio fraccionamiento seguramente, porque ¿a poco iban a estar de acuerdo con un edificio 22? Predominan obviamente otro tipo de intereses, claro, ¿no? La verdad es que la gente tampoco se manifiesta tan unida al final de cuentas. Hay una asamblea, pero pues a la asamblea no asisten todos, y finalmente los que deciden y aprueban pues no son mayorías, y luego entonces pues siempre hay un aprovechado que como las circunstancias le presentan, se aprovecha, ¿no? Parte de la moraleja entonces es, bueno, sí, están interviniendo para tratar de armonizar esto sobre hechos consumados, pero quizás parte de la moraleja que debería aprender el resto de Guadalajara, sea la residencial, sea la popular, sea la de vivienda media, en todos lados hay H1, no es puro H4 como la densificación plantea, tiene que armonizarse todo esto. Es que si no hay organización, si no hay participación, que es una forma de participación política, a final de cuentas. Al final de cuentas, hacer política es hacer ciudad. Exactamente. ¿No? Si no ocurre esto, pues estas cosas, estas anomalías pueden ocurrir en cualquier lado, ¿no? Sí, mira, aquí ocurrió por las características de la zona y por el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Hay una oferta, es atractiva porque el edificio en realidad es de alguna manera atractivo, el diseño es espectacular. Aquí vemos la torre con una técnica en concreto, con cristal y estructura combinada de acero, etcétera, pero el edificio es armónico, ¿no? Tiene una belleza muy sui generis. Pero entonces, ¿qué pasa? La redensificación debe pensarse en áreas aptas, adecuadas para ello, ¿verdad? Además hay que consultar a la gente. O sea, los inversionistas deberían tener más en cuenta las aspiraciones, los deseos, las necesidades de las personas para ofrecerles un producto que satisfaga esas necesidades, ¿verdad? Que ellos puedan vivir en armonía consigo, con los vecinos, con el entorno. Pero a final de cuentas, la gente debe entender que si ella no ejerce y reclama sus derechos, van a ser formas en que se van a colar los intereses, sí, y como decimos coloquialmente, les van a meter gol, como aquí ocurrió. Sí, exacto, y además la gente también está como que a veces esperando que le ofrezcan, más que ellos cuestionar. Entonces siempre la oferta es muy atractiva, ¿no? Te resuelven la vida y vas a vivir de manera maravillosa, ¿no? Entonces la gente se cae en el gancho y se da cuenta que después vivir en un edificio de este tipo no es tan conveniente, cuando de pronto, en más de un caso, el mantenimiento es muy costoso. Imagínate esta torre en una zona densa, popular de la ciudad, pues la gente no tendría para pagar un elevador, claro, o un mantenimiento de una planta de tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces esa parte económica de que tiene que visualizarse, analizarse, valorarse, para poder resolver la densificación en niveles que estén adecuados a las zonas y a las condiciones económicas de la gente. Cerramos esto con una pregunta que ya es mucho más abierta, pero que parte de la hipótesis de la observación de tantos años de los fenómenos de urbanización que han ocurrido en Guadalajara. En realidad, esto no podemos hablar que es un caso aislado. O sea, me refiero a que
normalmente la legalización de los intereses privados ha sido la norma de la densificación urbana. ¿Qué opinas tú de este dicho? Me parece que sí, hay una política muy bien definida de aprovechamiento al máximo de los espacios urbanos, en donde se multiplica para ganar economía, tener ganancias obscenas. Y lo voy a vincular con el caso más emblemático que tenemos, que está en proceso desafortunadamente, Iconia, ¿no? Vaya, un terreno valiosísimo para la ciudad en términos ambientales, que se violenta, insisto en esa palabra, se cambian los parámetros de COS y CUSE también, y realmente es un proyecto intrusivo, invasivo, súper densificado, que no corresponde a las condiciones económicas y culturales y sociales de la ciudad. Y que además hay que decirlo dramáticamente, la ciudad no tiene bienes públicos, se los está privatizando. Así es, o sea, es una política, o sea, deshacerse de lo público para beneficiar a lo privado, a los intereses privados. Y eso ha ocurrido, lo hemos visto, ¿no? En muchos ejemplos. Y parece que va a seguir, porque ahorita los gobiernos principales de la ciudad son empresarios. Y el empresario no siempre ve por la gente, ve por los intereses de los grupos de poder. Y eso es lo que está ocurriendo en Guadalajara. El dinero en juego en los negocios de la redensificación exhibe la precariedad de muchas colonias, pugnas de mesas directivas, divisiones, acuerdos por debajo de la mesa. Por su parte, la autoridad es tibia y endereza la corrupción, no la sanciona, como pasó en Guadalajara durante el gobierno de Enrique Alfaro. El hecho de que tú desarrolles un predio privado no implica que no afectes a los demás, porque estás afectando al espacio público contiguo, inmediato, y estás afectando a tus vecinos. Entonces, si hay una afectación, para bien o para mal, porque puede ser una buena afectación, o puede ser una buena intervención. Por eso citábamos el caso de la Casa Fara. Para mí es un caso de buenas prácticas. Estás rescatando un bien inmueble con valor patrimonial, estás dando uso mixto de negocio, de vivienda. Tiene muchas bondades, pues, y efectivamente sería lo deseable que estas herramientas de transparencia se pudieran implementar, pero luego resulta que hay colonias, muchas, que no tienen ni siquiera una mesa directiva, porque la gente no quiere participar, porque no tiene tiempo, porque es apática. Difícil es conseguir quien se haga cargo de una mesa directiva y además que haya quien los vigile. Sí, es muy complicado. digo sí, porque al final de cuentas una torre que va a violentar lo que determina el plan parcial requiere un apoyo de los vecinos, por lo menos contiguos. Y si no hay junta de vecinos, van a ser los vecinos que están ahí inmediatamente o va a habilitarse algo, ¿no? O los vecinos que estén interesados. Pasó hace poco en el caso de Providencia, no sé si recuerdo, hay varias asociaciones de colonos en Providencia, creo que fue en Providencia 2, no me quiero equivocar ni decir una mentira, pero una pugna muy fuerte por el control de la mesa directiva, porque había, como decías tú, intereses de gente que estaba a favor de que se hiciera una torre, porque tenían, insisto, intereses como parte de los desarrolladores. Entonces, es como ser un poco juez y parte, y eso no es sano, pues. Lo ideal sería que fueran vecinos completamente, si bien no podemos decir que sean impolutos, pues cuando menos que sean lo más distantes posible de ese tipo de intereses. Y que en todo caso represente realmente a todos los vecinos, porque si se secuestra la representación y unos cuantos toman la decisión por todos, pues se termina afectando a todos. Exacto. Y ya palo dado, como dice el dicho. Sí, ya una vez hecho la gestión, no puedes revocar. Porque tampoco tenemos una autoridad que tenga el valor de decir, esto violenta la ley, lo voy a demoler, como ha pasado en algunas partes, en otras ciudades. Bueno, lo tenemos en el caso de Guadalajara. Cuando llega Enrique Alfaro como presidente municipal y se encuentra con una serie de edificaciones que estaban fuera de norma, lo correcto, de acuerdo a la ley que existía en ese momento, era que se demolieran esas edificaciones. Si había una excedencia, que esa excedencia fuera demolida y se dejara la edificación justo como decía la norma. Sin embargo, lo que se hizo fue generar una reglamentación paralela. Recordarás aquel famoso reglamento de compensación y mitigación, no sé qué, era un nombre larguísimo. Enderezar torres chuecas, le dijo la sabiduría popular. Popularmente se la llamó enderezar una torre chueca, ¿no? Algo que está mal hecho. En lugar de
de que la acción ciudadana se someta a la ley, mueves la ley para una realidad que está fuera de norma. Y a final de cuentas, pues eso lo que termina de hacer es incentivar a que más gente lo quiera hacer. Es como decirle al ladrón, te voy a permitir que te quedes con lo robado, pero ya pórtate bien. No, compadre, lo que vas a hacer es que vas a incentivar a que los demás digan, oye, pues yo también voy a robar y me voy a quedar con lo robado, al cabo nomás es un regaño. Y eso no es correcto, pues. Y no estoy hablando de la aplicación de la ley en términos fascistas, no, simplemente acotarnos a lo que dice. Estado de Derecho, claro. Simple. Si uno contempla el paisaje de Guadalajara, sobre todo hacia la zona poniente, que es donde esto ha cundido más, uno podría no ser injusto decir, esta es una ciudad, este crecimiento exorbitado hacia el cielo ha sido en buena medida ilegal. Si nos ponemos estrictos, comparando usos de suelo permitido, densificación, altura, bla, 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 contra lo que realmente se hizo. Sería justo, ¿no? Sí, yo creo que es difícil encontrar una colonia que esté 100% edificada conforme a la norma, ¿no? Digo, en Guadalajara, ahora sí que en todos los casos encontramos algo, ¿no? Igual, digo, yo supongo que igual tú, enamorado de esta ciudad y de las bondades en términos de clima, de muchas cosas, pues, pero sí creo que estamos siendo omisos. Yo apelo mucho a esta participación ciudadana, que esta participación logre al final de cuentas incidir, porque de poco nos sirve levantar la voz, señalar, si esta participación no termina por incidir al final de cuentas en la implementación de una política pública para mejorar el Estado. A juicio de Salvador Dueñas Rodríguez, no está garantizado el bienestar público al lidiar con ese modelo de negocios. Sí, por supuesto, pero además nos están dando gato por liebre, ¿no? Porque dicen que esto es la densificación. Cuando uno pensaría, densificación es grandes corredores de movilidad, sobre todo zonas donde se requiere sobre todo vivienda popular o vivienda media, que es la gente que se fue. Y entonces uno tendría que pensar que federalismo, que Calzada Independencia, que el corredor de Javier Mina hacia el oriente, que el corredor completo de Línea 3 tendrían que estar ocupando mucha vivienda, pero de otro tipo de características, no vivienda costosa, para que mucha gente dijera, ya no tengo que vivir aquí en las periferias, me puedo ir ahí y me puedo ir a vivir porque además posiblemente no tenga carro, pero yo voy a utilizar el transporte masivo. Entonces, la densificación del concepto, la densificación de la teoría es una cosa muy distinta a lo que nos están dando o vendiendo en Providencia, en Vallarta, en Chapalita, que no son corredores de alta movilidad, ni va a ir gente de escasos recursos a comprar o de recursos medios a comprar. Sí, lo que pasa es que una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad, y como dices tú, la realidad nos está diciendo que hasta ahorita no ha funcionado lo que se ha intentado implementar. No vemos una efervescencia de crecimiento de vivienda a lo largo de la línea 3, por ejemplo, que tiene ya está implementada, ya está en uso, ¿no? Ya no digamos de la línea 1 tiene 30 y tantos ni siquiera años. La línea 1, que es federalismo. Vemos federalismo y sigue siendo, parece que un territorio bombardeado cuando se abrió federalismo. Sigue habiendo predios que están semidemolidos con paramentos a 5, 10, 15 metros al fondo, ¿no? Efectivamente, creo que ha fallado. Tenemos que, insisto, convocar este gran pacto donde intervenga el constructor, el desarrollador de vivienda, el ciudadano, el gobierno, para lograr implementar estas políticas públicas que hasta el momento no han funcionado. Si nos atenemos a los datos, Guadalajara sigue perdiendo población. Sí, claro. Ya no lo han dicho hace 3, 5, 10 años atrás, que Guadalajara había perdido 50,000, 100,000, 120,000, 130,000. Seguimos perdiendo población. Guadalajara como municipio. Ya estamos abajo de Zapopan. Exactamente. Guadalajara ya no es la ciudad más poblada, ya es Zapopan. ¿Y esto por qué? Porque el desarrollo de vivienda se sigue gestando hacia el valle de Tezistán. Se sigue desarrollando hacia allá. Cuando que Zapopan tiene un espacio enorme. Zapopan el territorio de Zapopan es muy grande, pero estamos yendo en contrasentido. Estamos expandiendo la ciudad con baja densidad, generando problemas de movilidad,
¿Cuánto tiempo tarda una persona que viva en Tezistán si su lugar de empleo es en Tlajomulco? Es impensable, o sea, es absurdo pues que sigamos haciendo valga la expresión, desparramamiento de la ciudad en el territorio por el simple hecho de que haya suelo disponible. No quiere decir que por ello lo vas a utilizar. Hay que buscar la forma que nos convenga a todos, que sea de forma armónica, que genere un bienestar social en términos de uso de la ciudad. Estamos en un punto de la ciudad donde podemos ilustrar perfectamente de qué vamos a seguir hablando en estos programas sobre la densificación urbana de Guadalajara. A mi lado izquierdo usted puede ver el periférico que tiene una infraestructura nueva, que es el Macrobús. Es una zona entonces de movilidad intensa que está idónea para alojar procesos de urbanización densa, que es lo que necesita la ciudad, que la gente viva cerca de estos corredores, que se suba al Macrobús y que se traslade a otros puntos de la ciudad. Sin embargo, bueno, aquí es un sitio singular porque no estamos hablando de vivienda media o de vivienda barata. Estamos hablando, si nos movemos hacia el otro lado, estamos hablando de uno de los sitios más caros de la ciudad, que es la zona de Andares. Una zona donde hay una oferta no solo de vivienda, de oficinas, de espacios muy costosos que en realidad se están construyendo más para la especulación que para la densidad, que para que la gente se venga a vivir. Es otro tema muy interesante. Hay un aspecto negativo de la densificación, que es construir para arriba. Si que realmente venga gente a vivir o venga gente con necesidades muy amplias que generan alta presión sobre los recursos, sobre los servicios, y tenemos también obviamente del otro lado gente que necesita vivir por estos corredores porque no va a traer carro, se va a subir a los transportes públicos. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.